Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Ravena, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, y en esta presentación hablaremos sobre los ensayos clínicos. Como objetivo, vamos a definir un ensayo clínico, su metodología, los tipos de ensayos, cómo se mide sus resultados y los consejos de pauta de escritura científica usada en ensayos clínicos y los registros de estos. Bueno, los ensayos clínicos son diseños de estudios metodológicos para análisis cuantitativos que determinan la eficacia de una intervención o establecen la relación de la causa-efecto. Por sí, los ensayos clínicos son el diseño metodológico más certero para ver la eficacia o efectividad de una terapia o la intervención de un tratamiento curativo o preventivo. La ventaja que tiene es que controla la intervención y las condiciones de los sujetos y disminuye la posibilidad de influencia de factores externos, puesto que a través de los criterios de selección o a través del uso de grupos de estudio permite controlar estas variables. Ahora, una de las desventajas es el uso limitado para medir solamente una intervención, una terapia, ¿ya? Y respecto al uso de personas, puesto que aquí nuestras unidades de experimentación son las personas. Por eso es importante, como capítulo aparte, analizar todos los aspectos bioéticos que se requieren para hacer un ensayo clínico. ¿Cómo es el diseño en general? Pues bien, como todo diseño metodológico, nosotros tenemos que establecer una población de referencia y a partir de un método de muestreo, ¿ya? De esta muestra vamos a asignar a dos grupos, un grupo de intervención o de tratamiento en el cual le damos la terapia a la cual nosotros estamos investigando. En cambio, otro grupo que se llama no tratamiento, le damos u otra terapia ya conocida actualmente o un grupo placebo para que luego de un tiempo determinado, ¿cierto? Nosotros veamos cuál del grupo de intervención realizó el efecto esperado y el también del grupo no tratamiento realiza el efecto esperado para comparar con ellos estadísticamente el logro o no logro del efecto en el grupo de estudio. Ahora, según el diseño tenemos varios tipos de ensayos clínicos. El más clásico es un ensayo clínico aleatorizado, en el cual a través de métodos estadísticos aleatoriza las muestras al grupo de intervención o no intervención. También existen aquellos ensayos clínicos que son de tipo explicativos, en el cual miden la eficacia de una terapia y que se realiza en aquellos ensayos clínicos de productos, drogas, intervenciones o tratamientos nuevos, para lo cual se elige un grupo muy reducido de sujetos que cumplen grandes criterios de selección para aplicar estos estudios. Otros son los estudios pragmáticos, en el cual midemos la efectividad de una terapia, y estos se realizan ya cuando el producto farmacológico, una intervención, la terapia, ya se encuentra disponible en el mercado y nosotros queramos ver alguna quizás complicación, reacción adversa u otra condición que requiera mayor población de estudio. Existen ensayos clínicos que son de brazos paralelos, en el cual dos grupos de estudios corren en forma paralela en el tiempo de la intervención, o de brazos cruzados, en el cual el grupo de estudio que fue asignado al grupo de intervención, luego de un tiempo pasa a ser el grupo no intervención y viceversa. En algunos casos, como en ontología, en donde el propio sujeto es su control, eso se describe como split mouth o boca dividida, en el cual alguna intervención, por ejemplo una terapia local, puede ser usado en la mitad del cuerpo. Y también se describen como los ensayos clínicos cuasi experimentales o pseudos ensayos clínicos, puesto que miden el efecto de antes de la intervención y los mismos valores fisiológicos generalmente después de la intervención. A opinión personal, esto yo no lo escribiría como un ensayo clínico propiamente tal, sino que al no tener un grupo control en el cual yo compare mi intervención, no podríamos dar el resultado como tal de un ensayo clínico. Por eso se definen como cuasi experimentales. Ahora, ¿cómo se hace un ensayo clínico? Bueno, como todo diseño de estudio cuantitativo, primero debemos tener una pregunta de investigación con nuestras PICR, paciente, intervención, comparación, resultado, definir la causa-efecto, o sea, establecer una hipótesis en el cual me diga que mi variable de interés tiene o no tiene relación con el efecto deseado. Definir claramente cuál es la naturaleza de la variable, ¿ya? Si es una variable dicotómica, ordinal, nominal o continua,
Y también definir si el ensayo clínico que yo quiero ver es de superioridad, o sea que mi nueva intervención es mejor que la que existe actualmente. No inferioridad me quiere decir que presenta el mismo resultado, o de equivalencia, que quiere decir que presenta el mismo resultado ya conocido. Respecto a la selección de la población, importante es establecer aspectos éticos. Por ende, todo ensayo clínico debe ser sí o sí presentado en tu comité ético científico local al cual pertenezca la población de estudio. Y requiere un estricto análisis de muestreo y criterio de selección de los sujetos, puesto que existen aquí la posibilidad de que el sesgo, tanto aleatorio como sistemático, intervenga en los resultados. Y luego la utilización, existen distintos métodos de utilización, pero los más comunes son aquellas aleatorizaciones simples o en bloques, o que sea estratificado según la ubicación geográfica en la cual se realice el estudio. También es importante establecer el enmascaramiento. ¿Qué es lo que es el enmascaramiento? Es limitar el conocimiento tanto para el paciente como para el investigador e incluso para el estadístico de el conocimiento de qué intervención se va a realizar en cada uno de estos grupos. El objetivo de este enmascaramiento simple, doble o triple es evitar justamente que conozcan qué intervención se le está aplicando, ¿ya? Para que obviamente no altere estos resultados. Esto se debe al efecto Hawthorne, que se estableció en Estados Unidos en el año 1927 en una empresa en el cual los sujetos de estudio de esta empresa mejoraban su productividad ya que sabían que estaban siendo observados. Bueno, la intervención pueden ser varias. Generalmente lo que estamos haciendo es un placebo, que físicamente es lo mismo que nosotros intervenimos con alguna droga, un medicamento, fármaco, a la cual los sujetos conocen y ven. La presencia de un principio activo, no intervención, sino que un grupo comparativo en que no se hace intervención, pero sí cumple los criterios de selección, y también preventivo. Por ejemplo, la intervención a través de educación. Simplemente permite tener resultados favorables en comparación a lo que actualmente los sujetos de estudios se encuentran. Hacer un seguimiento determinado, y el resultado que nosotros va a determinar un ensayo clínico pueden ser la incidencia, o sea, la representación de nuevos casos en un tiempo determinado, establecer si es que nuestra variable de resultados es continuo, establecer un valor promedio con una desviación estándar, y siempre determinar con un intervalo de confianza de 95%, o análisis ya en caso que nuestra variable de resultados sea dicotómica o cualitativa, un riesgo relativo, un odds ratio ajustado o un número necesario a tratar. ¿Qué son estos tres valores? El riesgo relativo compara el riesgo de sufrir un evento ante un grupo expuesto a un factor o un grupo no expuesto. El riesgo relativo varía de un valor de 1 o menos 1 o más 1. Si el riesgo relativo es 1, quiere decir que mi intervención no tiene efecto con mi resultado. Si un riesgo relativo es superior a 1, quiere decir que sí tiene un efecto tantas veces más que lo que el resultado esperado. Y si un riesgo relativo es negativo, quiere decir que tiene un efecto protector, ¿ya? O preventivo. Un riesgo relativo más alto, más alejado a 1, quiere decir que la intervención tiene mejor efecto. Otro valor es el odds ratio, ajustado, que evalúa la fuerza de asociación entre una exposición y un desenlace, pero ajustado, o sea, controlando, ¿ya?, variables de confusión a través de un modelo de regresión logística, ¿ya? Y esto también, al igual que el riesgo relativo, si es igual a 1 no hay efecto, si menor a 1 es porque es un efecto protector, y si un efecto mayor a 1 es porque es un efecto positivo. A más alejado a 1, mayor su efecto, ¿ya? Pero el valor per se más importante en los ensayos clínicos es el número necesario a tratar. ¿Qué quiere decir esto? Determina cuántos pacientes debe recibir un tratamiento específico para que uno solo obtenga un beneficio en comparación a no tratarlo, ¿ya? Y el NNT tiene que ser lo más cercano a 1. Si es que mi resultado es más cercano a 1, quiere decir que la terapia, la intervención es más efectiva. A su vez, si es más lejano a 1, más superior, quiere decir que es menos efectiva. Ahora,
¿Se acuerdan de la hipótesis? Es muy importante establecer hipótesis en un ensayo clínico. ¿Y qué es lo que es una hipótesis? La hipótesis solamente establece la asociación entre mi variable independiente y mi variable dependiente o respuesta. ¿Ya? ¿Y cuáles son las alternativas? Es que no existe asociación y que sí existe asociación. Entonces, a partir de un ejemplo, vamos a ver qué importancia, cómo se analiza esto. Por ejemplo, ¿es la clorexidina en gel una terapia efectiva de la prevención de cuadros de infección en pacientes sometidos a cirugía de extracción dental? Aquí nuestros pacientes son cirugía de extracción, mi intervención, la clorexidina en gel, mi comparación puede ser un placebo y el outcome o resultado es los cuadros de infección. Y tenemos nuestra tabla 2x2 donde ¿qué explicamos? Explicamos la hipótesis. La hipótesis es establecer si existe o no existe asociación entre mi variable de intervención y resultado. Y nosotros sabemos este cuadro 2x2 que tenemos esas varias opciones. Cuando mi hipótesis nula es real y se acepta es porque estamos acertando a nuestra investigación. En cambio existe un error tipo 1 o alfa, que es una probabilidad en la cual nosotros aceptemos en nuestro estudio la hipótesis nula, ¿ya? Pero que en realidad esta no existe. Y para eso nosotros establecemos un margen de error del 5%. Aquí está el estudio que estamos haciendo, el ejemplo, ¿ya? En el cual determinaron la efectividad de clorexidina para prevenir la infección dental luego de una exodoncia. Se hizo un ensayo clínico y es una muestra de 103 pacientes, en los cuales 50 se aplicó clorexidina y otros 53 no, para evitar la alveolitis o infección del hueso que sostiene los dientes. ¿Y cómo se calculan los resultados? Aquí está mi variable de exposición, mi variable de respuesta y se mide el riesgo. Y el riesgo no más que nada es un cálculo sencillo de ver cuántos de estos pacientes con clorexidina no tuvieron infección, ¿ya? Y viceversa. ¿Okay? Estos son los resultados y esto es lo que queremos analizar y criticar en cómo se presenta el resultado en el paper. Lo que muestra aquí que el grupo experimental obtuvo 6 sujetos con infección, ¿ya? Y otros 15 sujetos en grupo control no infección. Prácticamente el doble de grupo control tuvieron infección. Y el paper solamente muestra el valor de P, 0.019. Nosotros hemos visto en esta secuencia de clases que el valor de P sola muestra la probabilidad, ¿ya? De rechazar o aceptar la hipótesis nula. Cuando el valor de P es menor a 0.5, ¿qué quiere decir esto? Es que rechazamos la hipótesis nula y por ende aceptamos la hipótesis alternativa. El resultado determina que la aplicación de gel disminuye la tasa de infección. Pero nuestra pregunta es, ¿existe una diferencia clínica? ¿Es clínicamente efectivo la clorexidina? Por eso es importante ver los valores de riesgo relativo y el NNT. Y nosotros traspasamos estos valores numéricos a esta tabla 2x2. Establecimos el riesgo relativo, en cual fue 1.23, y el NNT, que en este caso fue 16. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la interpretación clínica de los ensayos clínicos que debe ser hecha correctamente. Nuestra interpretación es que existe 1.23 menos infecciones usando clorexidina y que se requiere usar 16 pacientes para que al menos uno no tenga infección. Entonces, según lo que hemos analizado en esta presentación, estos valores son bajos, por lo tanto la clorexidina en sí no es más efectiva o mayor efectiva que el placebo. ¿Ya? Entonces, es importante observar bien los datos para hacer una interpretación clínica y no una interpretación estadística. ¿Por qué es importante un buen ensayo clínico? Puesto que los ensayos clínicos en la pirámide de la evidencia están casi, digamos, a nivel de la revisión sistemática y son por sí mismos el único diseño de estudio que permite determinar efectividad ante una intervención o una terapia o un tratamiento. No hay otro diseño de estudio que te permita determinar efectividad dentro de una terapia. Por ende, es importante saber y conocer y analizar y criticar un ensayo clínico publicado. Ahora, esto no es al azar. Este artículo muestra cómo son las publicaciones de revistas EASY en cirugía y lo que muestra es que la mayoría, ¿ya? Prácticamente todas las revistas de cirugía no logran una aprobación buena en su calidad metodológica. Por lo tanto, nosotros debemos con esta serie de clases, ser críticos en analizar la publicación científica y más aún si es un ensayo clínico donde nosotros estamos tomando la decisión de una intervención, de una terapia a partir de este artículo. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos analizar la
correcto diseño de un ensayo clínico? Pues bien, existe una pauta de chequeo de escritura que se llama pauta Consort, en el cual nosotros se analizan 25 ítems que detallan los puntos críticos que debe incluir un buen ensayo clínico y presentan un diagrama de flujo que ilustra los criterios de selección de los sujetos, cómo fueron aleatorizados, el seguimiento y los números totales de análisis que se realizó en los sujetos de estudio. A su vez, es muy importante que los ensayos clínicos estén registrados previamente en una base de datos electrónicas, dependiendo del país en el cual se esté realizando, o podamos nosotros también inscribirlos, que uno es el Clinical Trials y el otro es el ISRST de Reino Unido, y que te permite también analizar cómo este diseño de estudio fue antes de su ejecución diseñado y que debe ser sí o sí presentado ante autoridades de comité de ética e investigación del lugar donde se realiza. Por lo tanto, un buen ensayo clínico debe sí o sí estar registrado y presentar la pauta de chequeo Consort. Eso es lo que exige hoy por hoy las revistas científicas de más alto impacto a nivel mundial. Bueno, soy Pedro Aravena y estas son mis redes de contactos. En caso que quieran escribirme o cualquier duda o consulta, estaré atento a sus preguntas. Por su atención, muchas gracias.